Hola, Dios les bendiga, les saluda Griselda Cruz. El tema que les estaré compartiendo el día de hoy se titula 3 clases de hombres según la Biblia. Siempre me gusta iniciar con una oración breve. Oremos. Señor amado, te damos gracias, Padre, por este día. Gracias por tu cuidado y tu protección. En este día ponemos este mensaje en tus manos, que tu Espíritu Santo abra nuestros oídos espirituales para recibir tu palabra con eficacia. En el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. En primer lugar, estaré hablando del hombre natural. Con el hombre natural nos referimos al ser humano que no cree en Cristo, que nunca llegó a nacer de nuevo y al que Efesios 2:3 describe. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. El hombre natural está muerto en delitos y pecados. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que, a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de entre los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Y esto lo podemos ver en Efesios 2, del 4 al 5. La muerte física es la separación entre el alma y el cuerpo. La muerte espiritual es la separación entre el alma y Dios. El hombre natural sigue la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Veamos qué nos dice 1 de Juan 5:19. Sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo que nos rodea está controlado por el maligno. El hombre natural es un hijo de desobediencia. Adán y Eva desobedecieron a Dios y nosotros hemos heredado su naturaleza caída. Como consecuencia, nuestra tendencia natural es desobedecer al Señor. Veamos qué nos dice Salmo 51:5. Pues soy pecador de nacimiento. Así es, desde el momento en que me concibió mi madre, por naturaleza, nuestra tendencia es cometer pecado. El hombre natural quiere dar gusto a los apetitos de su naturaleza pecaminosa y seguir sus deseos y pensamientos. Al estar espiritualmente muertos y controlados por Satanás, nuestros deseos son carnales. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Y eso lo podemos ver en Romanos 7:18. El hombre natural está sin Cristo. En ningún otro hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. Y esto lo podemos ver en Hechos 4:12. En 1 de Timoteo 2:5 nos dice: pues hay un solo Dios y un mediador que puede reconciliar a la humanidad con Dios, y es el hombre Cristo Jesús. El hombre natural está sin esperanza, está desamparado y sin Cristo su situación es desesperada. Por eso dije que morirán en sus pecados, porque a menos que crean que yo soy quien afirmo ser, morirán en sus pecados. Y esto lo podemos ver en Juan 8:24. El hombre natural es un enemigo de Dios. Solo los necios dicen en su corazón: no hay Dios. Ellos son corruptos y sus acciones son malas. No hay ni uno solo que haga lo bueno. Y esto lo podemos ver en Salmos 14:1. Los que no tienen el Espíritu de Dios no aceptan las enseñanzas espirituales, pues las consideran una tontería. Y tampoco pueden entenderlas porque no tienen el Espíritu de Dios. Y esto lo podemos ver en 1 de Corintios 2:14. Para poder entender el mundo espiritual es necesario tener el Espíritu Santo de Dios. De lo contrario, nunca vamos a llegar a entender el reino de Dios. Ahora los invito a ver las características del hombre carnal.
En 1 Corintios 3:1, Pablo confronta su condición. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Estas personas son parte de la familia de Dios. Él los llama hermanos, y ese es el problema. Aunque tienen el Espíritu Santo, a diferencia del hombre natural de 1 Corintios 2:14, no se están comportando como espirituales, sino como carnales. Es como cristianos inmaduros, niños en Cristo. Estos cristianos hasta cierto punto están pensando y actuando de acuerdo a la carne, no en el Espíritu. No puede discernir las cosas del Espíritu porque aún es inmaduro. El hombre carnal ha nacido de nuevo, pero anda en la carne y se ocupa de la carne. Alimenta más su carne que su espíritu. Un hombre carnal es como un niño. Me doy cuenta entonces de que, aunque quiero hacer lo bueno, solo puedo hacer lo malo. En lo más profundo de mi corazón amo la ley de Dios, pero también me sucede otra cosa. Hay algo dentro de mí que lucha contra lo que creo que es bueno. Trato de obedecer la ley de Dios, pero me siento como en una cárcel, donde lo único que puedo hacer es pecar. Sinceramente, deseo obedecer la ley de Dios, pero no puedo dejar de pecar porque mi cuerpo es débil para obedecerla. Pobre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo que me hace pecar y me separa de Dios? Le doy gracias a Dios porque sé que Jesucristo me ha librado. Y esto lo podemos ver en Romanos 7 del 21 al 25. En vez de enseñarles cosas difíciles, les enseñé cosas sencillas porque ustedes parecen niños pequeños que apenas pueden tomar leche y no alimentos fuertes. En aquel entonces no estaban preparados para entender cosas más difíciles y todavía no lo están, pues siguen viviendo como la gente pecadora de este mundo. Tienen celos los unos de los otros y se pelean entre ustedes. Porque cuando uno dice, yo soy seguidor de Pablo y otro contesta, yo soy seguidor de Apolo, están actuando como la gente de este mundo. ¿No se dan cuenta de que así se comportan los pecadores? Y esto lo podemos ver en 1 Corintios 3 del 2 al 4. Ahora los invito a ver las características del hombre espiritual. La madurez se mide por el grado de sujeción al cual hemos sometido nuestra carne y por el nivel de sometimiento con el cual nos hemos sometido al Espíritu Santo. La gente espiritual debe andar en el Espíritu. La madurez espiritual solo se consigue en un proceso constante y apegados al Señor en todo momento. La madurez viene de una entrega genuina al Señor y viviendo en el Espíritu. El hombre espiritual es maduro. Tiene una naturaleza espiritual que le permite distinguir entre el bien y el mal. En cambio, los que tienen el Espíritu de Dios todo lo examinan y todo lo entienden. Pero los que no tienen el Espíritu no pueden examinar ni entender a quienes lo tienen. Y esto lo podemos ver en 1 Corintios 2:15. En cambio, los que sí saben distinguir entre lo bueno y lo malo y están acostumbrados a hacerlo, son como la gente adulta, que ya puede comer alimentos sólidos. Hebreos 5:14. No es suficiente haber nacido de nuevo. Hay que andar en el Espíritu. Pues si no andamos en el Espíritu, no crecemos y no maduramos. Y en consecuencia nos hacemos inoperantes e incapaces. ¿Cómo vamos a entender las cosas del Espíritu si no andamos en el Espíritu? ¿Cómo vamos a ser piadosos si desconocemos la piedad? La palabra nos exhorta a ejercitarnos en la piedad. Veamos qué significa piedad. Sentimiento de compasión o misericordia que produce alguien que sufre o padece. Pero nada tengas que ver con las fábulas profanas propias de viejas. Más bien, disciplínate a ti mismo para la piedad.
porque el ejercicio físico aprovecha poco, pero la piedad es provechosa para todo, pues tiene promesa para la vida presente y también para la vida futura. Esto lo podemos ver en 1 Timoteo 4, del 7 al 8. El ejercicio físico ejercita nuestro cuerpo, pero la piedad ejercita nuestro espíritu. Cada día tenemos una lucha en contra de nuestra carne. La carne se contrapone al espíritu. Va a crecer aquel al que alimentes más. Velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Esto lo podemos ver en Mateo 26, 41. Para crecer en lo espiritual hay que ejercitar nuestra comunión con el Señor. Como siempre se los comento en mis videos. Hay que disciplinar nuestra carne cada día y tomar la firme determinación de pasar tiempo en la presencia del Señor, orando y leyendo su palabra, meditando en ella y sobre todo hay que ponerla en práctica. Cada día hay que tomar la decisión de apartar un tiempo en comunión con el Señor y poco a poco nuestro espíritu se va a ir despertando dentro de nosotros y vamos a anhelar cada día más pasar tiempo en la presencia del Señor. Nuestros oídos espirituales van a ser abiertos al mundo espiritual. Todos nuestros sentidos van a ser más sensibles a la voz del Señor. Cuando menos nos lo esperamos, el Señor nos da discernimiento para poder distinguir entre la verdad y la mentira, entre lo bueno y lo malo, entre las buenas y malas decisiones de las personas. Cuando vengan las pruebas o las tentaciones, podremos enfrentar firmemente cualquier situación porque vamos a estar fuertes espiritualmente. La madurez tiene que ver con el fruto del Espíritu y no con los dones. Para administrar bien los dones es necesario que seamos maduros espiritualmente. La palabra perfección en la Biblia es lo mismo que madurez. Perfección no es impecabilidad en cuanto a nosotros, solo cuando se refiere a Dios. Madurez es completar algo, cualidad de lo que llega a su máxima capacidad, a su plenitud. Debemos ser cristianos maduros. Renunciemos a todo lo que sea de niño, como dice la palabra. Cuando yo era niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Y la palabra dejé significa abolir, es decir, abolí lo que era de niño. Me deshice y renuncié a todo eso, porque ahora soy maduro. Tengo el Espíritu Santo y ando en el Espíritu. Así tendremos la conducta de Dios y andaremos en ese hombre nuevo, creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Que habite en ti la plenitud de aquel que lo llena, el fruto del Espíritu en toda bondad, justicia y buenas obras. La madurez es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Por tanto, tenemos que pensar y actuar como maduros. El Señor desea que en todo seamos hombres y mujeres perfectos en Cristo Jesús. Oremos. Señor amado, te damos gracias, Padre, por esta preciosa enseñanza que trajiste hoy a nuestras vidas, Señor amado. Ayúdanos, Señor Jesús, a ya no ser esos niños inmaduros, Padre amado, sino que cada día, Padre, apartemos tiempo, Señor, en tu presencia, Padre precioso, para llenarnos cada vez más de tu Espíritu Santo, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu entendimiento, Señor, y así algún día, Señor, podamos llegar a ser esos cristianos maduros, Señor, y perfectos, Padre amado. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Que Dios les bendiga. Hasta la próxima.